Estamos en Linares, en el Super Torneo de Ajedrez de Linares, la provincia de Jaén, como he dicho antes, en España, en la comunidad autónoma de Andalucía. Esta partida se jugó el 3 de febrero de 1997 y vas a ver cómo Vasily Ivanchuk frena en seco a Gary Kasparov. Con blancas, Vasily Ivanchuk y con negras, Gary Kasparov. Te digo que el torneo de Linares se jugaba a ritmo lento, así que en cada movimiento los jugadores invertían mucho tiempo pensando. No es como las partidas rápidas, donde los jugadores tienen menos tiempo para pensar y por tanto hay más probabilidad de cometer errores. Esta partida se jugó a ritmo lento, así que es una partida de una calidad alta. Vasily Ivanchuk con las negras, perdón, Vasily Ivanchuk con las blancas y Gary Kasparov con las negras. Vasily Ivanchuk con blancas comienza con D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3. Es una defensa india de rey, esto se ha jugado muchas veces. E- Alfil G7, E4, D6, F3, enroque por parte de Kasparov. Alfil G5, A6, dama D2, C5, D5, B5, C por B5, caballo B D7, A4 por parte ahora de Vasily Ivanchuk y Kasparov se lanza al ataque ya con dama A5. Kasparov lanza una primera ofensiva sobre este caballo que está aquí. Posiblemente va a jugar caballo H4, va a entrar en una variante muy aguda. Caballo G2, juega Vasily Ivanchuk. Caballo B6, se amenaza caballo C4 amenazando a la dama, lo cual sería una amenaza muy molesta. Caballo C1 por parte de Vasily Ivanchuk. A por B5, alfil por B5. Fíjate que no es recomendable jugar aquí caballo por B5 debido a que se llegaría dama por D2, rey por, bueno, y alfil por D2. No es conveniente para las blancas perder la dama aquí. Alfil por B5, alfil A6, juega ahora a Gary Kasparov y caballo A2 para proteger a su compañero que está en C3 y que pronto va a ser atacado por el alfil que está en G7. Alfil por A5, A por B5 y caballo H5, juega aquí Gary Kasparov. Fíjate que Gary Kasparov con esta jugada se ha dejado al peón que está en E7. Lo puedes ver marcado en rojo. Sin embargo, ese peón no se puede capturar, bueno, o no se debe capturar. Vamos a ver qué pasaría si Ivanchuk capturara ese peón. Ivanchuk jugó aquí la jugada correcta, torre B1, ¿vale? Haber capturado ese peón hubiera sido, no digo que sea un error, porque las máquinas no dicen que es un error, pero hubiera dado una posición muy complicada de doble filo, en la cual las negras hubieran tenido que sacrificar. Vamos a ver lo que hubiera pasado si Ivanchuk se come el peón de E7. Hubiera sido, por ejemplo, alfil por E7. Kasparov con negras hubiera contestado caballo C4 amenazando a la dama. Fíjate que Ivanchuk con blancas amenaza a la torre que está en F8 y Kasparov con el caballo de C4 amenaza a la dama que está en D2. Dama C2 y ahora hay dos posibles jugadas. Una es caballo E3. Fíjate, caballo E3 se amenaza a la dama y también se amenaza al peón que está en G2. Y la otra sería jugar alfil D4 para impedir que las blancas se enroquen y posteriormente jugar caballo E3 y luego caballo F4. Fíjate que si las negras consiguieran esa estructura, con caballo E3 amenaza a la dama y al peón, la dama tendrá que irse, pero es que luego después con caballo F4 se volvería a amenazar a ese peón. Vamos, las blancas estarían en una posición muy difícil. Lo que se jugó realmente en la partida fue alfil de 4, alfil por F8, caballo E3, dama D2, rey por F8 y ahora se amenaza caballo F4. Caballo F4 y con la entrada en G2. Fíjate que esta posición sería un desastre. Las blancas disponen de una torre y dos peones, y Kasparov lleva un alfil, pero el ataque de Gary Kasparov es demoledor. Así que con muy buen criterio, en esta misma posición, Vasily Ivanchuk juega la correcta torre B1.
Torre B1 juega aquí Vasily Ivanchuk. Alfil D4 por parte de Garry Kasparov. Con esta jugada impide a Ivanchuk enrocarse. Ivanchuk jugó alfil H6 amenazando a la torre que está en F8. Kasparov colocó su torre en la casilla E8. B3 por parte ahora de Vasily Ivanchuk. Esta jugada tiene varios sentidos. En primer lugar, este peón controla las casillas C4 y A4, pero sobre todo las de C4, así que hay posibles saltos de este caballo aquí a C4, que eso para la blanca sería muy molesto. Así que esa jugada B3 es muy precisa. E6 juega ahora Garry Kasparov. D por E6, torre por E6 y alfil E3 para quitar ese potente alfil que hay en D4. Kasparov jugó alfil por E3, dama por E3 y ahora Kasparov hace una jugada muy dinámica fiel a su estilo. Juega D5. Se amenaza D4 y fíjate que este peón de D5 es incomestible debido a que este peón está clavado. Por ejemplo, caballo por D5 sigue caballo por D5, aprovechando que este peón está clavado. B4 juega aquí Vasily Ivanchuk amenazando a la dama y al peón que está en C5. Kasparov jugó dama A3 y fíjate que ahora se está amenazando D4 con un ataque doble a la dama y al caballo. B por C5 y aquí Garry Kasparov juega caballo C4 amenazando a la dama que está en E3. Dama D4 juega aquí Vasily Ivanchuk y ahora Kasparov juega caballo F4 y está amenazando con entrar en E3, caballo E3. Fíjate que Kasparov lo que amenaza es caballo E3 y si Vasily Ivanchuk se come el caballo con dama por E3, entonces Ivanchuk juega caballo por G2 dando jaque al rey y a la dama que estaría aquí en E3. ¿Vale? Así que ese caballo se amenaza caballo E3 y es incomestible debido a caballo por G2, jaque al rey y a la dama. Vasily Ivanchuk hace la jugada correcta. Enroque. Y ahora otra jugada muy aguda por parte de Garry Kasparov. Kasparov juega aquí caballo por A2. Fíjate que está amenazando jaque mate. ¿Vale? Con la dama y con el caballo. Fíjate que esa dama es incomestible porque si Ivanchuk aquí juega caballo por A2, entonces Kasparov juega caballo E2 y da jaque al rey y a la dama. Así que Ivanchuk no se puede comer esa dama que está en A2. Ivanchuk hace una jugada de módulo, la jugada más fuerte que hay. Juega como una máquina. Ivanchuk juega torre F2, la jugada más fuerte según las máquinas. Kasparov se tiene que ir con la dama a la casilla A3. Y ahora Ivanchuk juega caballo por D5. Fíjate que no sería recomendable, debido a que si caballo por D5 sigue dama D3, pero es que el cambio de damas favorece a las blancas. Dama por D3 jugó Ivanchuk, caballo por D3. Se amenaza ahora a la torre que está en F2 y al peón que está en C5. Torre C2, juega aquí Vasily Ivanchuk amenazando a ese caballo que está en C4. Kasparov contestó con caballo A3, amenazando a las dos torres, a la torre que está en B1 y a la torre que está en C2. Ivanchuk contestó con torre A2. Fíjate que se amenaza jugar B6. Estos dos peones van a decidir la partida. Fíjate que Garry Kasparov tiene un caballo y Vasily Ivanchuk tiene tres peones. Ivanchuk tiene tres peones por un caballo. Así que el sacrificio de caballo de Ivanchuk ha sido correcto. Fíjate que si Kasparov toma el caballo, el peón de C5 con el caballo, por ejemplo, caballo por C5, entonces Kasparov juega torre A1, aprovechando que esta torre está indefensa. Así que no se debería, bueno, realmente es lo que hizo Kasparov. Kasparov es que prácticamente en esta posición estaba muy difícil, porque fíjate que esta torre aquí está indefensa, el caballo está clavado. Kasparov jugó caballo por C5, torre a B1, se amenaza al caballo de A3, el caballo no se puede ir porque cae la torre que está en A8
Y esta posición ya es desesperada para Garry Kasparov. Kasparov siguió con F5, caballo C7 ahora por parte de Ivanchuk y amenaza a la torre que está en E6 y a la torre que está en A8. Es un doble de caballo. Torre 5, jugó aquí Garry Kasparov. Se amenaza a la torre que está en A8. Caballo por A8, cae la torre. Kasparov contestó con caballo por B5, E por F5, G por F5, caballo B6, caballo C3, juega Kasparov amenazando a esta torre. Fíjate que con torre C2 Garry Kasparov se rinde porque Garry Kasparov entraría en un final muy inferior. Esta partida fue en Linares, en el año 1997, el 13 de febrero. Te voy a contar una anécdota. No sé si fue en esta derrota de Kasparov contra Ivanchuk en el año 97 o si fue antes en la del 91. Te recomiendo que veas el vídeo anterior que hice en la cual Garry Kasparov recibe la paliza de su vida frente a Ivanchuk. Y fue además aquí en este torneo de Linares. Pues bien, Garry Kasparov se hospedaba en el Hotel Aníbal en Linares y tras perder frente a Ivanchuk llegó a su habitación de hotel y se pegó un cabezazo contra la puerta. Kasparov no le gustaba perder. Bueno, espero que la partida te haya gustado y recuerda que nos vemos en la siguiente partida.